Buenas noches a todos. Eh, Les doy la bienvenida en nombre de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Como ustedes saben, desde sus inicios prácticamente la Biblioteca Luis Ángel Arango ha sido el lugar de formación de muchísimos lectores y también la cuna de muchas vocaciones literarias. Casi o un poco más del 18% de su inmensa colección está dedicada a la literatura y cada año nosotros le sumamos a esta colección cientos de novedades literarias. Por esa razón, creímos que era necesario, era importante crear un espacio en la biblioteca Luis Ángel Arango dedicado exclusivamente a hablar de literatura. Y hemos querido hablar de literatura contemporánea, pensar en sus formas, en los lenguajes, en sus búsquedas, qué está pasando realmente con la literatura hoy. Así que bienvenidos a este nuevo espacio de la Biblioteca Luis Ángel Arango, que por las razones que ustedes ya conocen, pues se convirtió en un espacio virtual. La idea de este espacio es que cada año vamos a contar con uno o más invitados, quienes a partir de encuentros con distintos autores propondrán y trazarán su recorrido particular por la literatura contemporánea. Se plantean una pregunta, una mirada sobre lo que piensan de la literatura hoy. Escogen los autores que creen que mejor ilustran su posición o su mirada sobre la literatura y con eso montamos el ciclo, que es como un recorrido guiados de la mano de un experto para atravesar un espacio o una forma de mirar la literatura contemporánea. Nuestra invitada para este 2020 es Gina Saraceni. Gina es investigadora, crítica y poeta italo-venezolana, egresada de la Universidad degli Studi de Bolonia en Italia, magíster en literatura latinoamericana y doctora en letras por la Universidad Simón Bolívar de Venezuela. Gina ha recibido varias becas de investigación en universidades de Estados Unidos, Venezuela, Alemania y España. En la actualidad se desempeña como docente del Departamento de Estudios Literarios de la Universidad Pontificia Javeriana. Gina ha escogido, ha elegido un grupo de 9 escritores con los cuales quiere hablar sobre lo que ella ha llamado literaturas de la incertidumbre. Así que Gina, mil gracias por estar con nosotros inaugurando este programa de la Biblioteca Luis Ángel Arango y con el público. Bueno, Ana, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Estoy muy emocionada de estar aquí inaugurando con la jornada de hoy este programa y quiero agradecer al Banco de la República, a la red de bibliotecas del Banco de la República, a la Biblioteca Luis Ángel Arango y muy especialmente a la doctora Ana Rodas, que propuso el proyecto desde la dirección de la biblioteca y por haberme invitado, convocado a participar. Realmente es un honor para mí poder estar en este programa inaugural que la biblioteca está proponiendo para pensar, para reflexionar, para leer la literatura más reciente y también revisar con el público y con los escritores algunos rasgos de la literatura, sus formas, sus preocupaciones, sus preguntas y sus lenguajes. Bueno, este es el primer encuentro. En este encuentro no estoy acompañada por ningún escritor y el propósito de esta primera sesión es compartir con ustedes algunas de las preocupaciones que yo quisiera explorar con los autores a partir del próximo miércoles. Entonces, bueno, quisiera trazar en esta conversación algunos caminos que después voy a recorrer cuando estemos en las entrevistas en los próximos 2 meses, porque el programa va a durar hasta el 11 de noviembre. Entonces, quisiera entonces decirles en qué consiste básicamente lo que voy a hacer, lo que me propongo hacer, cuál es el concepto de este programa.
Y quizás la primera precisión es decirles que será la literatura latinoamericana la que voy a explorar. Y sobre todo porque es mi campo de trabajo, mi especialidad, y me sentí más segura haciéndolo con un corpus de obras y de autores que conozco, que trabajo en clase y sobre también el que he escrito y he estudiado con más profundidad. Entonces, mi propósito es compartir con ustedes mi lectura de la literatura latinoamericana a partir de algunas preguntas relacionadas con las formas, los temas, las preocupaciones que se pueden rastrear en ella, lo que implicó necesariamente, inevitablemente, hacer una selección de autores cuya obra narrativa, poética y ensayística, y esto es un asunto que me interesa aclarar, porque muchas veces cuando hablamos de literatura y pienso en espacios distintos, hay una tendencia a privilegiar la narrativa. Y en este programa yo quisiera pensar la literatura más allá de lo narrativo y por consiguiente, como diré más adelante, en sus intersecciones y en sus cercanías con todos los otros géneros que constituyen la literatura. Y por lo tanto, tuve que hacer una selección de autores. La mayoría tiene obra publicada entre los 80, mediados de los 80 hasta el 2020, que considero fundamentales, entre otros, que esperemos puedan estar aquí en las futuras ediciones de este programa en el futuro. Ustedes lo habrán visto en las redes, los invitados son la escritora chilena Lina Meruane, la colombo-ecuatoriana Power Paola, el escritor argentino Sergio Sheifek, los colombianos Carolina Sanín, Juan Cárdenas y Giuseppe Caputo, los escritores mexicanos Cristina Rivera Garza, Fabio Morábito y Mario Bellatín. Otra cuestión que también quisiera precisar tiene que ver con el nombre que le hemos dado a este programa, Literatura Hoy desde el Habla. Y me quiero detener en esto porque, digamos, con el hoy, quisiera que no piensen, porque no es ese por lo menos el propósito que yo tengo y también la forma como quiero entender ese hoy. No lo estoy pensando como lo nuevo o como lo que pudiese ser la novedad literaria, ¿verdad? O la primicia editorial, es decir, cuáles son las novedades literarias de la literatura latinoamericana actual, sino quisiera más bien pensar en la pregunta sobre el lugar de la literatura hoy, el lugar de la literatura en el presente, también pensar la relación que tiene la literatura con su tiempo a partir de una idea, bueno, que ha sido pensada por filósofos, críticos, sobre todo esto tiene que ver con un ensayo del filósofo italiano Giorgio Agamben, la idea de la actualidad como una relación desfasada, de no coincidencia, de distanciamiento con el presente. Y por lo tanto, pensar cuál es la relación que la literatura tiene con el presente y desde ese posicionamiento distante o oblicuo, también pensar cómo la literatura mira algunas zonas del presente que pueden ser oscuras o que no necesariamente son tan legibles. Por lo tanto, esa idea de la literatura hoy tiene que ver, por lo menos para mí, en cómo la literatura es contemporánea a su tiempo y nos muestra o qué nos muestra de ese tiempo. Y hoy, ahora, lo que quiero hacer, porque esta realmente no es una conferencia como tal, sino es un encuentro primero donde yo solamente voy a mencionar algunos rasgos que me parecen comunes, más allá de las variaciones que pueden tener en cada autor, algunos rasgos que me interesa recorrer
con los autores y con ustedes, compartir con ustedes los próximos 9 miércoles, ¿verdad? Pensando también que la entrevista o la conversación, el diálogo, son para mí no lugares demostrativos. Es decir, no quiero pensar que la entrevista va a demostrar aquellos rasgos que voy a mencionar a continuación, sino por el contrario, pensar el encuentro como una forma de la crítica, como una forma de la crítica hecha a partir de un proceso abierto de intercambio de ideas, de lecturas, de visiones, y por lo tanto un espacio, este espacio crítico que abrirían estas conversaciones como un espacio que estaría en permanente reformulación. Entonces, esas eran como las primeras ideas que quería compartir con ustedes, que este es un programa sobre literatura latinoamericana, es un programa que tiene una selección de autores que son esos que son, hubiesen podido ser otros, como siempre pasa con las selecciones, pero creo que reúnen una serie de rasgos y de tendencias que yo pensaría que una zona importante de la literatura latinoamericana tiene. Entonces voy a pasar a enumerar algunos de estos rasgos, por supuesto, de manera muy general, porque en las entrevistas pienso hacerlo de forma más detenida y además tomando en cuenta la singularidad de las propuestas literarias de cada uno de los autores invitados. Entonces, hay un primer rasgo que tiene que ver con la forma de la literatura. Y con esto quiero referirme al hecho de que las obras o la mayoría de las obras de los autores invitados no son fácilmente clasificables o catalogables en un solo género literario. Más allá de que el mercado editorial las venda como novelas, como cuentos o como poemarios o como algún otro género preciso, sino son propuestas de escritura, ¿verdad? Que transitan, intersectan, entran y salen, van y vienen del relato a la crónica o del poema a la imagen o de la poesía a la crítica o del diario al Twitter, incluso de la reflexión crítica al dibujo. Entonces, también dentro de esta preocupación por la forma, también pudiésemos decir que son escrituras que sacan fuera de sí la forma de la novela. Si bien son novelas, todo el tiempo están llevando la novela, el poema, el cuento, como en el límite de su forma, extrañándolas con materiales nuevos que pueden ser archivos, fotos, mapas, traducciones. Y también estas formas que son casi composiciones también pueden acercar la literatura a otros campos del conocimiento que son muy distintos o están muy alejados de la literatura. Y por lo tanto podemos muy frecuentemente ver la literatura con otros campos del saber. Puede ser la medicina, puede ser el diagnóstico, puede ser el mapa, puede ser incluso la reflexión sobre la ciencia. Y por lo tanto la literatura se transforma o se convierte en un lugar de encuentro de géneros literarios, de géneros discursivos, de soportes, incluso de tiempos. Esa transición que muchas de estas escrituras tienen entre temporalidades muy alejadas entre sí. Quiero decir, sin entrar en el debate, porque es un debate,
y por qué este no es el lugar para hacerlo. Solamente quiero mencionar que la crítica latinoamericana actual, y pudiera nombrar muchos colegas de distintas partes, tanto de Colombia como de otras partes de América Latina, están discutiendo esta forma de la literatura. Es decir, la pregunta por cómo pensarla y pudiera solamente mencionar pudiera dar bibliografía de esto en algún momento al final de este encuentro. Hay una serie de nociones que la crítica ha propuesto para definir aquello que de la literatura no se puede definir, que tiene que ver con nociones de expansión, de inespecificidad, de la noción de literatura fuera de sí, literatura pensante, literatura errante, literatura desapropiativa, solamente para mencionar algunas de estas nociones. Por lo tanto, digamos que a este rasgo de la literatura latinoamericana, la crítica está respondiendo con una reflexión acerca de cómo pensar la literatura cuando la literatura tiene este rasgo más cercano a la indeterminación, ¿verdad?, que a la precisión. Entonces, este sería como una primera preocupación para mí que voy a compartir con los invitados. Una segunda cuestión que se desprende de la anterior tiene que ver con algo que, por supuesto, ninguna de estas cosas que estoy planteando pienso que es algo que se está haciendo por primera vez. Por supuesto, hay una larga tradición que se pudiera rastrear tanto en la literatura latinoamericana como en otras literaturas acerca de estas transiciones entre materiales, lenguajes, saberes, pero pienso que la literatura reciente latinoamericana lo está haciendo con ciertas singularidades y formas que hacen que ese gesto se reescriba y varíe de algún modo en su propósito. Entonces, lo que dije al principio tiene como una suerte de correlato en el sentido de que esta forma en transición o este trance entre digamos, límites, vamos a llamarlo así, tiene como consecuencia que muchas de estas obras es como si instalaran su procedimiento de escritura. Lo que quiero decir es que piensan el trabajo de la escritura como un trabajo, primero, y también como un trabajo material, un trabajo que se hace quiero decir con las manos, pero no para decir que sea artesanal, sino que es un trabajo que requiere el contacto con una materialidad que puede ser el papel, pero también puede ser los soportes de la escritura, tanto la manual como la digital, y por lo tanto también la presencia en estas escrituras de la materialidad de la palabra escrita, también a través de la tachadura, a través de la instalación, de la investigación, de la ficha, de la cita, de las notas o del dibujo, del boceto. Y eso también me parece que es un elemento que pudiésemos rastrear en varios de los invitados, en sus obras. Y esto tiene una segunda implicación que tiene que ver con una presencia en términos de cómo la escritura en estos textos también tiene una dimensión física. Es decir, la escritura es una inscripción que deja una marca, que deja una huella, y por lo tanto
una de las preguntas que a mí más me interesa de esta literatura de la que estamos hablando, que no es toda la literatura latinoamericana, es qué lengua habla. Es decir, la literatura como un lugar donde se inventa una lengua o donde la lengua que hablamos empieza a variar y empieza a inventar y a producir otras posibles formas de imaginar el mundo, de imaginar la realidad. Y claro, en cada caso esto ocurre de manera distinta y quiero mencionar la imaginación como un recurso que yo encuentro común en esta literatura de la que estoy hablando. Es decir, la imaginación no como el lugar de la invención, sino la imaginación como el lugar que posibilita intervenir la realidad y modificar las formas convencionales de pensar, de escribir, y por lo tanto, en cada caso, esa imaginación es capaz de trazar conexiones, intersecciones impredecibles a través de la hipótesis, a través de la especulación, a través de la posibilidad de pensar las cosas sacándolas de sus contornos y sus determinaciones. Entonces, la lengua me parece que es un correlato de esa reflexión que esta literatura hace sobre la escritura y su materialidad, y cómo de allí también la lengua se vuelve como una suerte de cuerpo que construye cosas y a través también de la imaginación, como si la lengua fuese el lugar de la imaginación y de allí la posibilidad de hacer saltar los perímetros de las cosas para conectarlas de otra manera. En este sentido, pienso que la reflexión sobre la forma, la reflexión sobre la escritura y el trabajo de la escritura como algo material, también tienen que ver con una necesidad, ¿verdad?, de pensar de otra manera la realidad y mostrar también esa dimensión establecida del lenguaje que varía en cada caso. Bueno, estas serían como cuestiones que tienen que ver más bien con la forma y la manera como funciona esta literatura y con sus procedimientos. Por otro lado, si bien no quiero hacer una enumeración temática, porque no he pensado este programa como un programa para levantar temas, sino para levantar procesos de escrituras y maneras de pensar la experiencia, ¿verdad? Entonces, como un tema que yo diría que es como una suerte de gran pregunta, gran preocupación, que ustedes quizás dirán que no tiene nada de nuevo, pero yo creo que pudiera ser nuevo o pudiera ser inquietante las diferentes maneras de aproximación. Yo diría que una de las cuestiones centrales de la literatura latinoamericana es la vida, pensar la vida, pero no pensar la vida en el sentido autobiográfico o la vida en el sentido de una vida atribuible a alguien o la vida propia. Yo pensaría más bien que la vida es como la materia prima de este conjunto de escrituras que he querido pensar y llamar de la incertidumbre, justamente porque tanto en su forma, en sus procesos, como en su manera de pensar los temas que se atraviesan, en todo eso, esta escritura nunca apuesta por
una certeza, sino más bien muestra la imposibilidad de establecer una verdad de las cosas. Y sobre todo yo diría que cuestiona esas verdades y por eso muchas veces nos coloca como en una suerte de zona como de intemperie, donde no sabemos exactamente cómo proceder y qué hacer con aquello que leemos. Entonces, la idea de la vida tiene que ver, como decía, no tanto con las vidas individuales y, como decía, atribuibles, sino más bien con una cuestión que termina siendo un asunto, ¿verdad?, de interrogación política. Porque la vida también tiene jerarquías, hay vidas eliminables, hay vidas que importan más que otras, y pareciera que esta literatura detecta la necesidad de poner en discusión la vida y mostrar esas transiciones que la vida tiene, que la alteran, la vuelven vulnerable, la vuelven de algún modo, la descentran, la desarticulan. Por eso yo diría que las voces poéticas, los personajes de las novelas gráficas que también vamos a mencionar, los personajes de los cuentos y las novelas que vamos a leer, de alguna manera son subjetividades incompletas, frágiles, a veces incluso terminales, descentradas, que nos hablan todo el tiempo de la vida y de cómo la vida también es una zona de vulnerabilidad y de intervención, ¿verdad?, del poder, que hace de la vida esa materia que muchas veces se descarta o muchas veces o otras veces se protege. En ese sentido, también hay otra cosa que también forma parte de debates de la teoría contemporánea, de la teoría cultural, y yo creo que la literatura es un lugar donde también se piensa la realidad, se piensa el presente, como lo decía al principio, y por lo tanto, en varios de estos textos encontramos que la pregunta por la vida no es solamente la pregunta por la vida humana, sino también es la pregunta por otras formas de lo viviente que tienen que ver con lo animal, con lo vegetal, con lo mineral, con la naturaleza en sus distintas manifestaciones y modos, y también cómo hay una suerte de propósito de ir mostrando las posibles intersecciones y cercanías que pueden existir entre estas distintas materias vivientes que la ciencia, ¿verdad?, incluso lo que llamamos biopolítica, han querido separar, han querido clasificar en especies, como si la vida tuviese también en ese sentido, dentro de todas las especies vivientes que hay, unas jerarquías más, digamos, una superioridad o una inferioridad en términos de la especie. Entonces me parece que esta literatura, a través de los relatos sobre la experiencia, nos va mostrando otras posibles formas de pensar la vida más allá de lo que sería el régimen de lo humano y más bien a través de intersecciones y flujos y conexiones. Y por supuesto, lo que hace posible pensar la vida y la realidad de esta manera es el lenguaje. Por eso antes mencionaba la importancia que tiene la lengua en estas obras como lugar que hace posible esas transiciones y esas cercanías de cosas que pudieran estar separadas y que la literatura muestra de otra manera y de otra forma. Otro aspecto, quizás el último que quiero mencionar,
tiene que ver con la presencia de formas muy distintas. Ustedes lo verán cuando se acerquen, si no lo han hecho ya, a las obras de los autores invitados. Eh, Hay una presencia indiscutible de lo sensorial, de la sensorialidad y de lo afectivo en los textos que vamos a leer. Pero no me refiero tanto a un asunto sentimental, sino me refiero más bien a cómo esta literatura nos hace saber que los sentidos son también formas de pensamiento. Es decir, que el pensamiento pasa también por formas de percepción de la realidad y por eso, por decirlo de una manera como más llana, yo diría que en estos libros hay muchas manos, hay muchos oídos o hay mucha escucha. También hay mucha presencia de lo sensorial, incluso en términos del olfato, en términos del gusto, como si esa dimensión que además tiene que ver con el cuerpo, que es que es otra gran materia de esta literatura, el cuerpo como un lugar de conocimiento, el cuerpo como un lugar a partir del cual se puede explorar la realidad de otra manera. Y no solamente con los sentidos que estamos acostumbrados a reconocer como los sentidos, sino también pensando que se siente y se entiende la realidad también dislocando ese sistema sensorial o anatómico y pensando con esa dimensión de lo afectivo, que es también una forma política, ¿verdad?, de conectarse con la realidad. Entonces, el cuerpo es un lugar central de esta literatura, un cuerpo desarticulado, desorganizado, en conexión con otros cuerpos, con otras materias del mundo, un cuerpo que, como ya dije anteriormente, está siempre desbordando lo que estamos acostumbrados a pensar como cuerpo, diciéndonos que el cuerpo no es solamente humano, sino que hay otras formas de la corporalidad. Y a partir de esta figura del cuerpo como una instancia donde se inscribe la cultura, donde se inscribe el poder, donde se inscribe las distintas, digamos, reglas que rigen, que administran la vida, yo diría que a través del cuerpo, incluso sencillamente un cuerpo que camina y que conoce la realidad a través de ese movimiento corporal, me parece que esta literatura cuestiona la familia. Hay en estas obras una pregunta que pudiésemos decir que es una pregunta clásica, la pregunta por el origen, por la raíz, por la pertenencia, por la casa. Entonces, la familia, la pertenencia, la migración, el entrelengua, así como la memoria, el archivo o el mal de archivo de la nación, y por lo tanto la pregunta por el pasado, que es una pregunta del presente. Es decir, la pregunta por cómo volver atrás y qué hacer con ese atrás y a partir de qué materiales leerlo, la pregunta por el territorio, la pregunta por la comunidad. Me parece que también, finalmente, la figura del cuerpo es una figura que nos permite pensar en formas de estar juntos más allá de los lazos instituidos de sangre o de otra naturaleza,
lazos nacionales, lazos de la lengua. Entonces también la comunidad como un gran cuerpo en esta literatura, más que el cuerpo individual, sino ese cuerpo que que están con los otros, y esta pregunta también lleva a reflexiones sobre el género, sobre el sexo, sobre la cotidianidad también, preguntas, digamos, el cuerpo también como ese lugar donde hay una tensión entre la salud y la enfermedad, ¿verdad? Sobre lo humano y lo no humano, sobre lo humano y lo animal. También el cuerpo de la infancia, el cuerpo de la mujer, son, diría que obsesiones constantes, temas, preocupaciones de esta literatura. Y la pregunta por el cuerpo es también la pregunta por el cuerpo desmembrado, por el cuerpo carne, por el cuerpo violentado, por el cuerpo vulnerable. En este momento estamos en una circunstancia donde la vulnerabilidad de los sistemas, del cuerpo como un sistema, es incuestionable y lo estamos padeciendo y viviendo. Entonces, este sería como el recorrido de rasgos que yo quisiera o quería compartir con ustedes. Un poco sintetizándolo, una pregunta por la forma, que es también una pregunta por esa apertura de la literatura hacia la, una suerte de recorrido por formas que no necesariamente podemos pensar como formas estables, sino más bien una escritura que transita, una escritura que está como entre, una escritura que está con, una escritura que siente y que a través de ese sentir piensa también políticamente la vida, el mundo, y una literatura, como dije, que hace de la vida un lugar de interrogación, porque pensar la vida es también pensar la muerte, ¿verdad? Es pensar también esos cuerpos que no están por razones distintas. Entonces, bueno, estos serían rasgos que yo tengo para compartir con los escritores que van a estar con nosotros a partir del próximo miércoles. Y quería decir una última, compartir con ustedes una última reflexión que la pensé hoy y que tiene que ver con algo que me parece interesante y que tiene que ver con el programa. Es decir, este programa es básicamente un encuentro con escritores, pero yo si lo pienso de una manera amplia, lo que quiero pensar después, cuando terminemos, es en el ensamblaje, ¿verdad? En el tejido que estas escrituras y voces van a generar y van a construir a lo largo de las entrevistas. Y quizás esto sea más un efecto de recepción de ustedes conmigo en cada una de las entrevistas. O sea, lo que quiero decir es que me estoy preguntando, me voy a preguntar todos los miércoles, ¿qué significa poner juntos, por decirlo de algún modo, a Carolina Sanín, Mario Bellatín, Power Paola, Lina Meruane, Sergio Sheifek, Giuseppe Caputo, Juan Cárdenas, Cristina Rivera Garza, Fabio Morábito, creo que no olvido a ninguno? Es decir, ¿cómo sonarán juntos? ¿Qué vamos a escuchar y qué resonará de uno en otro en un balance que haremos al final de este programa el 11 de noviembre? Y por lo tanto,
como coda de lo que acabo de decir, intervenir también con este programa lo que sería la entrevista o la conversación, porque no es solamente eso, sino también es qué hace eso que vamos a hacer cada miércoles cuando se encadena con las otras sesiones y qué puede producir esa caja de resonancia que se va a armar inevitablemente con este conjunto de voces con las que vamos a compartir durante los próximos 2 meses. Entonces, no quiero profundizar más sobre estos rasgos, porque además son hipótesis de lectura que tengo, son recorridos de lectura que sugiero, pero que no son solamente los únicos que van a aparecer en las conversaciones, y, pero que muestran de alguna manera cuáles van a ser las preocupaciones a partir de las cuales vamos a, o voy a conversar y a dialogar con los autores. Entonces, bueno, los invito a todos a que nos acompañen todos los miércoles a las 6 de la tarde, hora de Colombia, por Webex o por el canal de Facebook del Banco de la República, y en la sesión final, donde voy a estar acompañada por el escritor colombiano Juan Cárdenas, al que además aprovecho para agradecerle mucho su apoyo en todo este programa. Y bueno, ahora podemos pasar a algunas preguntas que han sido recopiladas por, uh, por las dos plataformas, tanto la de Webex como la de Facebook, y voy a leer aquí las preguntas, entonces me disculpan si estoy aquí con el celular, pero bueno, voy un momento a revisarlas y después las voy a leer para que todos las conozcan. Por supuesto, no estoy viendo el chat porque si no, no logro hacer las dos cosas a la vez, pero supongo que solamente se van a poder responder algunas porque, bueno, por cuestiones de tiempo y bueno, han sido seleccionadas 6 preguntas. Ok, voy entonces. Ok, voy a empezar por una, no es la primera, pero es la primera que leí. Esta pregunta dice, entonces, al pensar el presente, la realidad y la vida, estaríamos pensando también a Latinoamérica desde la literatura. Bueno, no sé el nombre de quien formuló esta pregunta. Bueno, saludo a todos los que han participado, que están allí, que nos están escuchando y también que han participado en formular preguntas. Sí, yo pensaría y voy a volver a una de las primeras cuestiones que toqué antes de empezar a describir someramente los rasgos que me interesan de esta literatura. Les decía que la pregunta que yo me hacía era cómo la literatura piensa el presente, cómo la literatura se posiciona frente al presente, qué ve del presente. Entonces yo diría que Latinoamérica, que es una materia complejísima, absolutamente heterogénea, múltiple, imposible de pensar desde una sola y única perspectiva, y hay una gran tradición crítica que trabaja estos temas de la heterogeneidad, ¿verdad?, de la transculturación y otros temas. Yo diría que la literatura es un lugar para pensar problemas
del cuerpo Latinoamérica como un cuerpo problemático y como un cuerpo sensible. Y por lo tanto respondería a esta pregunta afirmativamente. Incluso cada vez más pienso y creo que son muchos los colegas que lo están haciendo desde muchas partes. Pienso que la literatura es una forma de pensamiento y no tenemos que pensar en la literatura como un lugar que desde la ficción inventa e imagina la realidad solamente para distanciarse del presente, sino más bien yo pensaría que esta literatura propone recorridos y experiencias que hacen posible incluso que nosotros comprendamos la complejidad política de ciertos cuerpos, de ciertas regiones, de ciertas problemáticas de la actualidad latinoamericana. Entonces, creo que la literatura tiene en ese sentido también la función de hacernos pensar de otra manera la realidad. Entonces, esa sería mi respuesta para esa pregunta. Ok, hay otra pregunta que dice, ¿cómo se da la relación cuerpo y espacio en los autores invitados? Teniendo en cuenta que varios de ellos, como Fabio Morábito o Cristina Rivera Garza, dialogan con temas relacionados con la patria, la migración y el sentido de pertenencia. Bueno, agradezco esta pregunta porque además es una pregunta que está muy cerca de temas que yo he trabajado, bueno, a lo largo de mis investigaciones. Y lo que pudiera decir es que hay un rasgo que no mencioné, pero que esta pregunta me incita a nombrarlo y a mencionarlo, que tiene que ver con que varios de estos autores, yo diría, casi que me atrevería a decir todos, tienen una condición que de alguna forma pudiésemos decir que es migrante. Y uno es migrante no solamente si se va o se tiene que ir de su país, sino hay muchas formas de desplazamiento. Entonces, en el caso de algunos de los autores, hay una pregunta frontal muy directa por la lengua, por la traducción, por el estar entre lenguas, pero creo que hay una condición común que tiene que ver con cómo el cuerpo transita por distintos espacios, por distintas lenguas, por distintas tradiciones culturales y transita también por distintas aproximaciones a las formas de la literatura. Entre estos autores hay algunos que escriben, además de lo que yo mencioné sobre la forma, pudiésemos decir que también hay traductores, hay poetas, ensayistas, narradores, y allí también se produce como una suerte de migración permanente. Entonces, la pregunta por la pertenencia es una pregunta también por la casa. Y yo diría que todos estos autores se hacen esa pregunta y muchas veces esa pregunta también es una pregunta por la literatura como una posible pertenencia, como un lugar donde estar sin necesariamente estar cómodos, sino esa posibilidad que da la literatura de ser como un tercer espacio, si uno tiene dos espacios o si tiene más espacios, como un lugar donde es posible que muchas de las cosas que uno es puedan estar y se puedan nombrar a la vez. Entonces, es indiscutiblemente, además, la migración en algunos de estos autores es un tema que se trabaja y que se piensa desde una dimensión también muy política. Por lo tanto, yo diría que la patria, la casa, la pertenencia y la lengua que también son, por ejemplo, en algunos casos, la figura del padre, la figura de la madre,
la familia, son una problemática que va a aparecer seguramente a lo largo de algunas de las entrevistas. También como una condición, yo diría, latinoamericana. El cuerpo migrante es un cuerpo que marca América Latina en sus distintas regiones, ¿verdad? Eh, eso. Eh, Hay otra pregunta que dice, ¿cómo pensar la relación entre escritores, escrituras y la esfera pública? Es decir, existe una larga tradición de intelectuales públicos en Colombia y Latinoamérica, pero me pregunto sobre la más reciente transformación a partir de los nuevos pactos entre literatura y política a propósito de la continua revisión de la vida y sus jerarquías a la que hice referencia. Bueno, esta es una pregunta también interesante porque de algún modo no mencioné mucho de esto en mi presentación de los rasgos, porque tiene que ver también un poco, no tanto con la escritura y con la obra literaria, sino tiene que ver un poco también con la figura del autor y su relación con su obra y con la esfera pública. Bueno, yo creo que estamos en un momento en el que la figura del intelectual es una figura está teniendo y supongo que tendrá muchos cambios respecto de lo que pudiera ser esa tradición a la que se refiere la pregunta que acabo de leer. Es decir, hoy ser un intelectual público es también ser alguien que tiene una visibilidad que pasa por unos canales que no existían en esa tradición de grandes intelectuales. Pudiésemos pensar tanto en un Ángel Rama, por mencionar alguien, o irnos muchísimo más atrás y pensar, por ejemplo, en una figura como, por ejemplo, la de Martí. Lo que quiero decir es que el escritor actual está en una, pienso yo, en una tensión permanente entre, pudiera ser, el espacio público al que participa de múltiples maneras, desde las redes sociales, desde las clases que uno puede dar, porque muchos de los escritores que están en este conjunto de invitados son profesores. Profesores en universidades, profesores que dictan talleres en alguna institución o alguna, digamos, comunidad intelectual. También son escritores que el mercado editorial mueve de una manera determinada y por lo tanto transitan y se mueven por espacios muy distintos a partir de programaciones muy puntuales en los que tienen que cumplir también con algunos protocolos. Algunos, por ejemplo, comparten el trabajo de la escritura más relacionada con la creación, con la participación en debates políticos que se pueden dar tanto a nivel del Twitter como a nivel de otras redes sociales y también, digamos, del periodismo en un sentido hoy muy amplio, por lo tanto, es una medialidad muy híbrida y por lo tanto creo que esa figura del intelectual es una figura que está transformándose porque los medios donde ese intelectual interviene son otros. Y por consiguiente podemos encontrar los podemos encontrar en muchos lugares y podemos incluso reconocer que pueden tener funciones distintas dependiendo del lugar donde están.
Entonces, pueden participar en un recital poético, pero también pueden tener una columna en un periódico o pueden intervenir el espacio público a través de las redes. Entonces, esa sería un poco la cuestión que quisiera plantear, y también yo diría que hay otra cosa importante en muchos de los escritores, y yo pensaría en un sentido más amplio también en los artistas plásticos, digamos, los que participan del ámbito de la estética, del arte. Yo creo que también hay una voluntad política muy firme que en algunos casos se traduce en un activismo. Y por lo tanto, eso también implica tratar de reformular y de repensar cuál es la responsabilidad que tenemos con la realidad, con el mundo y con sus problemáticas. Entonces, esto sería lo que pudiera responder en relación a esta pregunta. Entonces, hay por parte de las escritoras latinoamericanas un afán de que se escuche la voz, el lenguaje, el imaginario femenino. Bueno, esta es otra gran pregunta, y esta es una cuestión medular, pienso, de la literatura latinoamericana, e incluso me atrevería a decir no solo latinoamericana, que tiene que ver con las escritoras que hoy en día en este mapa tan diverso, tan complejo, tan heterogéneo que es América Latina y su literatura, yo diría que la escritura de las mujeres ocupa un espacio fundamental, y yo diría que hay muchas formas utilizando un poco lo que la pregunta plantea, hay como en esas escrituras o en las escrituras que quieren también proponer, plantear, reflexionar sobre otras formas del deseo, sobre otras sexualidades, y las mujeres en este caso como una zona de la escritura latinoamericana muy importante. Yo diría que hay la figura de la escucha, es una figura muy importante porque de alguna manera de eso se trata. De eso se trata, que nos escuchen, y por lo tanto el oído como el órgano a interpelar, y junto con eso yo diría la voz en sus múltiples posibilidades, incluso yo diría las más disonantes. Entonces, escrituras que gritan, escrituras que quieren interrumpir los pactos del buen decir para plantear una lengua que también necesita, ¿verdad?, ser escuchada, y necesita usar la alteración para poder intervenir esa tradición de la exclusión que ha sido recurrente a lo largo de la historia, yo diría, latinoamericana y no solo, ¿sí? Leo la última, perdón, la penúltima. Se ha mencionado alguna nueva visión del cuerpo, el origen, el territorio y la incorporación de otras experiencias corporales y de sentido en estas nuevas literaturas. ¿Se encuentran en ellas nuevas o combinación de técnicas narrativas o de géneros? Bueno, si entiendo la pregunta, creo que la pregunta apunta a si uno pudiera reconocer en estas escrituras que hacen de la forma algo impreciso, indeciso, incierto, alguna técnica. Y yo diría que justamente de lo que se trata es de no estandarizar la forma. Es decir, no se trata de proponer una forma que se convierta en una forma que de alguna manera se estabiliza
y se puede copiar, duplicar y replicar cómo pudiera ser la forma de la novela o la forma del cuento, que por supuesto también tienen sus tradiciones que han mutado a lo largo del tiempo. Yo diría que yo por lo menos pensaría que uno cuando lee algunos de estos textos pudiera reconocer ciertas constantes que el autor o la autora está utilizando y que está instalando en el texto en cuestión. Pero no diría que pudiésemos ir más allá de eso. Es decir, no creo que cuando terminemos la revisión y hayamos escuchado a estos autores, podamos decir los nuevos géneros de la literatura son. Yo creo de lo que se trata es de mantener la escritura en una zona de variación, que no se termine estabilizando también, porque si ustedes revisan los libros de todos los escritores que vamos a trabajar, van a notar que hay una gran variación entre uno y otro. Hay una apuesta distinta, una búsqueda distinta, que es una búsqueda acerca de que cada materia, y con materia quiero decir, es como si cada experiencia exigiera una forma. Entonces no se trata de instalar una que se convierta como una suerte de género, sino se trata más bien de acomodar, acoplar a esa materia sobre la que se va a escribir una forma de escritura que la pueda decir, que la pueda abordar. Creo que no estoy saltando. Ok, hay esta última pregunta que en realidad era la primera y la salté porque empecé a leer desde la 2. No sé si entiendo bien la formulación, pero dice... la pregunta dice, ¿hace que la utilización de esas diferentes formas puedan ser arropadas como literatura o sean objeto o causa de estudio de la literatura? No entiendo con exactitud la pregunta, pero voy a tratar de responderla de todas formas, entendiendo lo que me sugiere esta pregunta. Es decir, el hecho de que la literatura no necesariamente tenga una forma literaria. Y, por ejemplo, que encontremos en algunos de estos libros una postal o encontremos en algunas de estas narrativas la referencia a una anotación copiada de un archivo, eso no significa que la literatura deje de ser literatura. Porque además, por lo menos esa es mi aproximación desde hace mucho tiempo, creo que la literatura es un espacio de la variación, de la experimentación, de la mutación. Entonces yo creo que se trata de literatura y no se trata de que la literatura se convierte en un lugar donde uno pueda separar hasta dónde es literatura y dónde empieza esa otra cantidad de elementos que tienen que ver un poco con el ámbito de la cultura. Yo creo que justamente la apuesta de esta literatura que he seleccionado para compartir con ustedes es justamente pensar con otros saberes, otros conocimientos, otras maneras, otros soportes, sin tener que nombrar con un solo, digamos, con una sola palabra esa cantidad de operaciones y procedimientos que la literatura va realizando cuando escribe.
Y bueno, eso sería como mi perspectiva. Imagino que había quizás otras preguntas, pero lo vamos a dejar hasta aquí. Vuelvo a agradecerles a todos por haber estado con nosotros, por haberme escuchado, bueno, por acompañarnos en esta sesión inaugural. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde. La primera entrevista, conversación, diálogo va a ser con Juan Cárdenas, escritor colombiano. Y bueno, y a partir de allí empezaremos estos diálogos que son con el autor, pero también cada sesión yo quisiera que dialogara con las siguientes hasta llegar hasta el final. Bueno, agradezco nuevamente a la doctora Ana Rodas por haberme invitado y a todos ustedes por estar con nosotros. Buenas noches y nos vemos la próxima semana.